ahí en las teclas? ¿Ya? Ok. Menos 10. ¿Y cuánto vale C? 16. 16. Enter. Ahí está. Ahí está. Observen el discriminante. No, es que aparecían puros números. Ajá. ¿Por qué? Ahí va, mira. ¿El discriminante qué salió? Menos 92. Salió a menos 92 el discriminante. ¿Cómo es? Sus soluciones son imaginarias. Es negativo. Entonces dice aquí, X1 no hay y no hay. ¿No hay qué? No hay solución real, pero sí hay dos imaginarias. Y observen cómo quedó. ¿Se fijan? ¿Toca al eje de las X? ¿Por qué no toca? Porque el discriminante es negativo. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de eso? Gracias, hija. ¿Ya la entendiste? Sí, gracias. ¿Qué más podemos deducir? Ya hicimos la negativo, mire. A ver. Que va hacia arriba porque el término cuadrático A es positivo. Ella está diciendo otro concepto. Va hacia arriba porque el término cuadrático es positivo. Pero ¿qué pasa si le cambio aquí negativo? Le pongo un menos 3. Ahí está. Se va hacia abajo. ¿Sí? ¿Y si sale ahí, maestro? ¿Sí sale dónde? O sea, si hay solución ahí. Si hay solución, observen el discriminante y nada más cambia el término cuadrático. ¿Qué solución es el discriminante? Y la solución es 1.18. Aquí está, miren, 1.18 y aquí es menos 4.51. Observen, aquí está, menos 4.51. ¿Ya le captaron a esto? Sí. ¿Seguros? ¿No hay dudas de esto? ¿No? Muy bien. Vamos a continuar. ¿O quieren hacer otra? ¿Quieren hacer otra? Bueno, ¿cuál? Ustedes díganme. Ya hicimos con discriminante positivo y hicimos con discriminante negativo. ¿Ahora qué hacemos? ¿Una del cero? A ver, ¿cuál? X cuadrada. Ajá. Menos 10X. Más 25 igual a 0. ¿Quién quiere hacerla? A ver, los demás. A ver, acá. ¿Quieres pasar? Que no haya pasado. Que no haya pasado, a ver. Mariana. Vamos a ver. ¿Cuánto vale el A? 1. Vamos a ver, en la celda. Muy bien. ¿Cuánto vale el B? ¿Tú le dices el 2, hija? ¿Cuál? El B vale 10. ¿Y el C? 25. Enter. Ok, observen cómo quedó. Gracias, hija. ¿Cómo quedó el discriminante? 0. ¿Qué va a suceder? Va a tocar y se va a ir. ¿En dónde va a tocar? ¿En dónde? En el 5. Entonces, cuando el discriminante es igual a 0, ¿cómo son sus soluciones? E idénticas. Aquí están idénticas y vamos a ver si es cierto que pasan por el 5. 1, 2, 3, 4. Aquí está, ¿verdad? Ahí está. Se supone que viene la parábola, va hasta acá, ¿verdad? Sí. Y queda infinito. ¿Ya le entendió? Sí. ¿Más o menos ya? ¿Le captó? Bien. Vamos a continuar. ¿Ok? Ya analizamos eso. Ahora les voy a hablar de lo mismo, pero vamos a ver ya un resumen de las parábolas. Vamos a analizar el discriminante. Dice, el discriminante que es b cuadrado menos 4c. Si este es positivo, entonces la parábola intercepta, ¿en cuántos puntos dijimos? En 2 al eje de las X. Aquí está. 2 aunque sean iguales, ¿verdad? Así es. Y si es negativo, el término cuadrático va hacia abajo. Y ya lo vimos ahorita en el programita de Math, ¿verdad? Ok. Y luego, sí, sigue esta, ¿verdad? Si el discriminante es negativo, la parábola no intercepta, que decía, no toca, maestra. No, ¿por qué? Porque el discriminante es negativo. ¿Sí? ¿Cómo van a ser sus soluciones? Son imaginarias. Son imaginarias, sus raíces son imaginarias, ¿verdad? Y la última, si el discriminante es igual a 0, entonces la parábola intercepta en un solo punto. Aunque sean dos, y sus soluciones son reales e idénticas. Y aquí les tengo una comparación de las tres. Analicen. A ver, ¿dónde? Puso una raíz. Puse una raíz. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Dónde? En la segunda. No, en la segunda puso una raíz. A ver. Porque Sí. cuando sale a 0.
Es cuando sale a cero, Sí, pero ¿dónde? son dos. A ver, pásale, hija, y explícale. A ver. Son dos pero desiguales. Ándale, a ver, otra vez. Vamos a analizar muy bien eso. Explícame esa presentación. Esta, o sea, tiene dos soluciones, pero son idénticas, entonces solamente va a pasar por un punto, pero, o sea, aquí por uno, pero se juntan en un... ¿Sí o no? Por eso dicen que tiene una raíz. ¿Sí? Pasan por el mismo punto, pues. Así es, pero tiene dos soluciones. Se ve igual, se ve que es un solo punto. ¿Sí, Luis? Y luego, el de que dice ninguna raíz. ¿Cómo es? Negativo. No Ajá. toca el eje de las X. No toca el eje de las X porque el discriminante es negativo. Entonces, sus soluciones, ¿cómo son? Imaginarias, Kevin, ¿sí? Y la última, hija. Toca dos puntos porque son el discriminante real y diferente. Entonces es positivo, ¿verdad? Tiene dos soluciones diferentes, reales y diferentes. Muy bien, hija, gracias. ¿Ya? ¿Aclarada la duda? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Seguros? Ok. Fíjense bien, vamos a hacer una evaluación formativa. Les voy a dar, ya tienen su laboratorio ahí, ¿verdad? Ya lo hicimos, ya pusimos una conclusión de cada uno y a cada uno de ustedes les voy a dar 3 gráficas. Con las 3 ecuaciones que tienen en su laboratorio, aquí están sueltas estas gráficas. Ustedes van a ubicar